Después de este opening tan terrorífico, bienvenidos al primer podcast de misterios y leyendas del mundo. Somos Estela y Sonia y en este primer programa empezaremos hablando de los misterios de Madrid. Y comenzaremos por uno de los casos más controvertidos y comentados, sobre todo en la época de los 90, el fantasma del Palacio de Linares. El misterio del Palacio de Linares es uno de los más famosos del mundo paranormal, en parte por la controversia de la veracidad de los hechos que se cuentan. Todo comenzó con José Murga y Reolid, nacido en 1833 en una familia adinerada y, como todas estas familias, querían que su hijo se casara con alguien de su estatus. ¿Pero qué pasó? Pues que José se enamoró de una chica llamada Raimunda de Osorio y Ortega, también de buena familia, pero de padre desconocido. Y claro, como os podéis imaginar, esto no le gustó ni un pelo al padre de José y se opuso al matrimonio. Pero vamos, al chico le dio igual y se casó con ella. Con el paso del tiempo decidieron comprar un solar y edificar un palacio por 3 millones de las antiguas pesetas. Además, el matrimonio ya contaba con un prestigio social al ostentar los títulos de marqueses de Linares y vizcondes de Llanteno, por decisión de Amadeo I de Saboya. Pero todo esto podría verse amenazado si el supuesto secreto que guardaba el padre de José salía a la luz. Según se cuenta, José encontró una carta en la que su padre contaba que había tenido un lío con una cigarrera de lavapiés, de cuyo encuentro nació una niña llamada Raimunda. ¿Atáis cabos? Exacto. José se había casado con su hermana. Así que para legalizar el incesto, acudieron al Papa Pío IX para solicitar una bula llamada Casti Convivere, que les permitía vivir bajo el mismo techo, pero sin hacer nada, en la total castidad. Pero había un problema, y es que ya habían consumado su matrimonio, y de dicha unión nació Raimundita. Por supuesto, esto no lo podían permitir, y se dice y se comenta que los marqueses decidieron asesinarla. Y aquí nos encontramos con varias versiones. Unas dicen que fue emparedada en una de las estancias del palacio, otras que fue ahogada y enterrada en los jardines, etc. Tras la muerte de su esposa Raimunda, ocurrida el 28 de octubre de 1901 en Madrid, José la sobreviviría apenas 5 meses, falleciendo el 9 de abril de 1902 en su palacio, a los 69 años, y según las crónicas de la época, murió de una grave afección pulmonar, aunque según las malas lenguas, fue de un disparo de escopeta realizado por él mismo lo que terminó con su vida. Pero todo lo que os he contado, ¿hay algo de verdad o no? Pues eso ya os lo va a contar Sonia. Pues verdad o no, lo que sí es cierto es que el tema hizo correr ríos de tinta entre la prensa especializada. El apresurado testamento hológrafo que el marqués de Linares había otorgado la noche del día 31 de diciembre de 1901 declaraba la falta de hijos en el matrimonio y la imposibilidad de tenerlos. Así, José nombraba como heredera a su ahijada Raimunda, casualmente llamada igual que su mujer, legándole, entre otras cosas, su residencia principal, el famoso Palacio de Linares de Madrid, su palacete de verano, Villamunda en Zarauz, sus carruajes y caballos y numerosos pisos en el centro de Madrid, una fonda en Aragón, así como importantes sumas de valores y dinero. El resto de su fortuna se repartió entre los herederos de sus títulos, varios primos y amigos, y a la institución de caridad de los marqueses de Linares, que a día de hoy sigue vigente y que cuenta entre sus patronos al cardenal arzobispo de Madrid y al gobernador del Banco de España. Aunque en los años 90 Torcuato Luca de Tena se hizo eco de la noticia y la rebatió punto por punto, además de desmentir que Raimundita fuera hija natural del padre de José Murga y por tanto su hermana. Años más tarde, el Estado compró el Palacio de Linares y lo convirtió en la actual Casa de América. Además, aprovechando la historia que tenía detrás, también la explotó realizando visitas organizadas con actores vestidos como en la época para dar mayor inmersión en la historia. Poco después de hacerse pública estas psicofonías, varios expertos, como el parapsicólogo Tristan Breaker, dudaron de las grabaciones realizadas por la doctora Sánchez de Castro, con declaraciones en las que afirmaba que la psicofonía que han hecho aquí la han cortado en 4 trozos, según decía. El último trozo, cuando una niña dice «mamá, me muero»,
esa voz y esa postura cuadra con una que nosotros hicimos en mi casa, exactamente igual. Y al menos esto es lo que dice el parapsicólogo Tristan Breaker, que yo personalmente creo que tampoco era mucho de fiar. Bueno, pues una vez expuesto el caso, ¿tú qué crees? O sea, ¿tú crees que los padres van a matar a su hija porque se enteren de que son supuestamente hermanos? ¿Sí o no? No sabría decirte, pero es que en aquella época estas cosas se tenían mucho en cuenta. La opinión de los demás, eran marqueses, no se podía decir según qué, no se podía saber según qué. Entonces tampoco sería tan raro, pero claro, matar a un hijo también debe ser muy duro. Además, es que ya no es que lo maten, es cómo lo matan, porque según las versiones está la parte de que la emparedan en la pared. Entiendo que muerta, claro, no la van a emparedar viva, porque eso ya sería muy cruel, pero Sí. vamos, tampoco, no sé. Y luego la de que la entierran en el jardín. O sea, de esas dos versiones, si alguna es cierta, yo diría la de emparedado en la pared. Pero, porque si, claro, si tú piensas en la pared, nadie va a descubrir un cadáver, pero en un jardín sí. Porque digo yo que habría perros, ¿no? O a lo mejor el jardinero que tuvieran un día ahí poniendo el césped, yo que sé. Ahí se podía descubrir si la han matado, pero en una pared no. Entonces, de hacerlo, lo veo factible el emparedamiento en la pared. Ahora que lo hicieran o no, pues mira, yo creo que también estoy contigo en que sí, en que por las habladurías y el que dirán, dicen, mira, preferimos vivir felices, ¿sabes? También muy egoísta por su parte, pero bueno, preferimos vivir igual que estábamos con nuestro estatus y a esta niña nos la cargamos. Creo que sí, chicos, por poder. Cosas más raras se han visto. Cosas más raras se han visto, cosas peores contaremos. Además, hay una cosa que es bastante curiosa, y es que su ahijada, que era hija de creo que de su abogado o algo así, se llama Raimunda. No sé si es que el nombre era muy común o casualmente se llama como su hija, digo, su mujer, o que realmente esa hija sí existió, porque también está lo de que, mira, nunca tuvieron una hija porque no podían tener hijos. Entonces encuentro que es mucha casualidad que su ahijada se llamara Raimunda, su mujer se llamara Raimunda y la hija se llamara Raimundita. Pues sí, mucha casualidad. A lo mejor era muy común en aquella época, pero joder. No creo que fuera el nombre de moda, ¿no? Podría ser. Todavía conozco yo alguna Raimunda, pero bueno, ya gente bastante mayorceta. Mira ese hombre que se llama Torcuato. Ese hombre será, bueno, no sé cuántos años tiene, pero no es un nombre tampoco muy común. No es muy común. Pero es actual, el hombre me refiero, ¿sabes? Sí. No como de esa época. Exacto. Y ahora que se ponen los nombres de series. Sí. Pero no vamos a desvariar de esto. Nada. Bueno, pues, ¿tienes algo más que decir? Bueno, en su día se grabó una cinta que fue expuesta al público y que a día de hoy todavía hay gente que la tiene. Están puestas unas psicofonías de esta señora Sánchez de Castro, están puestas estas psicofonías, y aparte hay otras que un señor fue allí a grabarlas expresamente para comparar las psicofonías de la supuesta doctora Sánchez de Castro y compararlas con las suyas, para que viéramos la diferencia entre unas psicofonías reales y unas psicofonías no reales. Todo supuestamente, claro. Supuestamente. No vamos aquí a desmentir ni a quitar los méritos a nadie. Bueno, pues las tenemos, ¿no? Las tenemos. Las he cogido, las he limpiado un poco. Ya sabemos que todas las psicofonías están un poco ruidosas. He intentado limpiarlas para que se escuche bien lo que hay de fondo. Y si queréis escucharlas, a continuación las pondremos. Por nuestra parte os dejamos con las supuestas psicofonías para que saquéis vuestras conclusiones. Y como siempre decimos, o diremos en posteriores programas, solo queda en la percepción de cada persona lo que queráis creer. Así que, si os ha gustado, nos vemos en el siguiente podcast.
podéis dejarnos en comentarios y todo eso qué os ha parecido, si tenéis algún tema del que queráis que hablemos o bueno, cualquier sugerencia siempre son bien recibidas. Así que muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós. Thank you.